Y a la izquierda democrática le ha costado mucho también aprender a hacer gobierno. ¿Usted viene a implementar el plan de Leiva para sacar adelante eso a la brava? ¿Cómo es la cosa? El presidente en este país es bien complejo. Juan Fernando, obviamente, perdón, señor ministro, sí, muchas personas se están preguntando qué vino usted a hacer este gobierno. Algunos para mal y otros para bien. O sea, algunos piensan, oiga, se está subiendo un poquito tarde al bus, ya cuando está el sol a las espaldas, cuando ya esto está en problemado, cuando muchas personas que lo respaldaron inicialmente tienen, digamos, algún grado de decepción con lo que ha sido la presidencia de Gustavo Petro. Y otros porque piensan, oiga, este tipo decía que estaba contra la constituyente y ahora entra al Ministerio de la Política a manejar ese embeleco constituyente que, digamos, pocos saben de qué se trata porque el presidente Petro ha cambiado como 4 o 5 veces la definición. Primero que no era una asamblea, pues, sino que era llamar a unas manifestaciones y que la calle influyera, y después que el poder constituyente es distinto a la constituyente y todo. Después salió el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, diciendo que no, que eso es lo que pasa, era que estaba en los acuerdos de La Habana, que por cierto usted ayudó a hacer un párrafo que autorizaba al presidente para citar una constituyente sin preguntarle a nadie. ¿En qué va toda esa cosa? La constituyente que usted, de la que se está hablando ahora, es la de Leiva. ¿Usted viene a implementar el plan de Leiva para sacar adelante eso a la brava? ¿Cómo es la cosa? Bueno, Daniel, a ver, una primera aproximación al tema y yo creo que tomo una misma frase suya inicial. Si fuera para montarme al bus del gobierno, del pacto histórico, del gobierno de Petro, un bus que a la mitad del mandato, como sucede con la mayoría de los mandatos en Colombia, ser presidente en este país es bien complejo, pues ya tiene muchas dificultades, ya pasó la luna de miel, ya pasó el momento en que en el primer semestre del 2022 pudo aprobar unas reformas importantes. He dicho que desaprovechó la oportunidad para aprobar otras con concertación y con diálogo, eso lo he dicho, lo he sostenido durante estos 2 años y lo sigo sosteniendo, ahí sí, en privado y en público. Entonces, el interés realmente no es subir más bus y mucho menos es ser ministro del Interior. Para la galería de la vanidoteca, ser ministro del Interior. Fui ministro del Interior 3 años en el segundo mandato del gobierno del presidente Santos. Creo que con una calificación positiva, por lo menos no me rajé, sacamos adelante la agenda de la implementación del acuerdo de paz y sacamos adelante, curiosamente, Daniel, y podemos ir entrando en materia, la prohibición de la reelección presidencial, que además le pusimos candado y dijimos que no se volvería a tocar ese articulito si no fuera precisamente por un mecanismo que consultara a la gente, es decir, referendo constituyente. Entonces yo ya estoy curado de esas vanidades para ser ministro del Interior. Yo realmente, desde hace ya varias semanas, eh, había tenido un par de conversaciones con el presidente sobre la coyuntura del país. Yo he tenido durante estos 2 años, valga la pena el contexto, yo no voté por Petro ni en la primera ni en la segunda vuelta del año 2018. Voto por Voté en la, Rodolfo. no, señor, voté en la primera vuelta del 18 por Humberto de la Calle y en la segunda por en blanco. En el 2022 voté por Sergio Fajardo en la primera vuelta y en la segunda voté por Gustavo Petro. Pero todos saben que no he hecho parte del proyecto político de la izquierda democrática, a la que respeto muchísimo, y no he hecho parte tampoco del proyecto político del pacto histórico. Yo reflexioné mucho sobre la decisión, Daniel, y creo que en este momento uno no podía escapar a unas responsabilidades en un momento muy difícil que vive el país. Yo les voy a hacer varias reflexiones que me he hecho estos días viendo
la virulencia una vez vuelva a estar uno en un cargo público y no por fuera, en la tranquilidad y la comodidad del análisis, de la academia, lo que ustedes hacen, de la columna de opinión, del comentario radial que tenía en la cadena básica de Caracol. Dos reflexiones nomás que les hago de introducción. La primera, yo creo que al establecimiento de este país le ha costado mucho aprender a hacer oposición en estos 2 años del gobierno del presidente Petro, y a la izquierda democrática le ha costado mucho también aprender a hacer gobierno. Y yo confío en que ya después de estos 2 años podamos dar un debate civilizado sobre lo que le conviene el país. Y en segundo lugar, déjenme decirles a todos y lo que he comentado en estos días en privado con algunos amigos, estoy muy impresionado realmente de cómo se ha deteriorado y degradado el debate público y el debate político en el país desde hace 7 años, cuando terminé mi gestión como ministro del Interior, a hoy. Yo creo que aquí nadie se está escuchando, nadie está hablando, nadie parece tener ánimo de consensuar nada, y eso me parece que es malísimo para la sociedad colombiana. Y el presidente Petro, después de que hace un mes todos apostaban, y usted podrá recorrer todos los medios y los análisis, va a ser un gabinete más radical, va a ser el gabinete de la primera línea, va a ser el gabinete de la gente más radical de la izquierda, esto se va a polarizar más el país. Tomó unas decisiones muy interesantes con respecto a este gabinete, y a mí me llamaron mucho la atención y de alguna manera incidieron también en la decisión final. El presidente Petro ha nombrado una extraordinaria ministra de Justicia, una jurista independiente que nadie puede señalar de militante de un partido, que conoce el Estado, que ha tenido unas responsabilidades importantes, que fue candidata a fiscal general de la Nación. La ministra de Transporte es una técnica que ha trabajado en varias administraciones de transporte, que tampoco ha militado en el pacto histórico. La ministra de Agricultura es una profesional respetada en todo ese sector agropecuario, y tomó la decisión de abrir el gabinete a sectores moderados de la sociedad colombiana, como me considero yo, a sectores moderados que creen que este país necesita unos cambios y unas transformaciones, pero que hay que hacerlo con metodología, con organización, con estrategia, convocando a todos los sectores y escuchando a todos los sectores. Esa es como una primera aproximación al tema, Daniel. Terminando con este tema, acordamos con el presidente Petro, al asumir esta tarea, 3 objetivos fundamentales. El primero y el más importante, pero como aquí la verdad lo que más suena es lo que genera obviamente más debate, y eso es la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Yo realmente no hubiera tenido ningún interés en ser ministro del Interior si no era para articular desde el gobierno y recuperar el tiempo perdido, la implementación de un acuerdo en el que creo que sigue estando buena parte de la solución de los graves problemas de desigualdad territorial y de desigualdad social que está viviendo este país. La segunda tarea, y eso fue, digamos, lo que inclinó la balanza, que me tomó varias semanas de consultas familiares y consultas con la conciencia de tomar la decisión o no de aceptar este encargo. Y lo que me anima y lo que me entusiasma y a lo que voy a dedicar todas mis energías, que en estos 2 años podamos recuperar los 4 años perdidos del gobierno Duque, que se eligió prometiendo hacer trizas la paz, y de alguna manera en estos 2 años se ha avanzado en temas, pero se puede avanzar de una manera mucho más Ministro, acelerada y efectiva. Perdona, ministro, Anita, y termino, redondeo la idea y ya contesto. El segundo propósito es buscar un acuerdo nacional. Yo sé que eso suena medio ingenuo a veces, con exceso de optimismo en medio de este clima, pero yo creo que hay que insistir en conversar, y ya estamos hablando con toda la gente para comenzar a conversar sobre las reformas que necesita este país y si esas reformas se deben tramitar vía Congreso, vía Asamblea Constituyente o vía referendo. Y la tercera, que en los últimos años ha sido motivo de mi estudio, de mi preocupación,
en el ejercicio de la política, de conocer bien el territorio nacional, profundizar la autonomía territorial desde el Ministerio del Interior y avanzar hacia un Estado que no sea el Estado centralista que está asfixiando las posibilidades de desarrollo en la región de Colombia. Ahí termino esta introducción, perdónenme la extensión para poner el contexto.